Has activado Fantástica Tecnológica, el podcast en el que exploramos los avances y tendencias en tecnología sin dejar de pensar en tu bolsillo. Soy Rubén Rodrigo y en este episodio nos subimos de nuevo a la atalaya de Fantástica Tecnológica para otear el horizonte y en esta ocasión mirar hacia detrás y hacia adelante al mismo tiempo. Primero hacia detrás, al episodio anterior en el que hablábamos de las bondades de iOS 17.4, fundamentalmente dando una visión muy optimista por esa apertura del navegador, por ejemplo, para poder correr motores alternativos al propio de Apple, a WebKit para Safari, y al mismo tiempo hablar de las tiendas de aplicaciones que iban a llegar para poder permitir instalar apps que no proviniesen de la tienda oficial de Apple, que es lo único que hemos podido hacer durante todos estos años en los que el iPhone está en el mercado. En estas últimas semanas, en estos últimos días, he podido leer determinadas decisiones de la compañía que no me apasionan, la vamos a comentar ahora mismo, y al mismo tiempo también la noticia que surgía estos días con la primera posible tienda alternativa a la App Store que va a llegar a Apple y a los teléfonos de Apple y que se llama Setup. Si eres usuario de Mac seguramente te suene. Te lo cuento en un podcast rápido, cortito y al pie y arrancamos ya. Así que, bueno, lo primero es que efectivamente yo era bastante optimista en el podcast anterior y en algún comentario alguien me lo ha recriminado, ni mucho menos, y creo que si sigues Fantástica Tecnológica desde el principio, me caso con nadie, sencillamente hablo de lo que funciona o me funciona y estamos contentos con ello y creemos que es útil y que nos ayuda. Al final la tecnología tiene que valer para eso y no para otras cosas. Sinceramente creo que iOS 17.4 va a ser algo bueno para todos nosotros, los que utilizamos los productos de Apple. Vamos a hablar primero de la posible alternativa a la App Store, de la que se ha hablado esta semana en la prensa especializada, y es Setup. Parece que sería la primera tienda de aplicaciones alternativa. Setup ahora mismo es un paquete de aplicaciones por el que podemos pagar para nuestros ordenadores Mac, que tiene un precio de 10 euros si lo vamos a utilizar solo para ordenador, y en el que tenemos un montón de aplicaciones para poder instalar. Pagamos una especie de Netflix de las apps y podemos instalar la que queramos, su versión premium y con el paquete completo de opciones. En caso de que se venda, todas se venden, por supuesto, también de forma independiente, ya sea en la App Store o sea fuera de ella. Nunca he llegado a pagarlo, aunque sé que tiene legiones de fans, sé que también patrocina determinados podcasts, canales. En mi caso, la verdad es que aunque creo que es una estupenda opción si vas a utilizar algunas de esas aplicaciones, un número interesante o al menos suficiente para que sea rentable pagar esos 100 y pico euros al año, y no te interese de forma alternativa comprar las 2 o 3 aplicaciones que vas a utilizar. Un par de aplicaciones muy interesantes. Ulises, por ejemplo, un editor de textos súper potente realmente, al que yo no le voy a sacar partido y por tanto no me interesa. Y Clean My Mac, tantas veces anunciado en un montón de webs, patrocinando podcasts, canales, vídeos. Bueno, nos permite hacerle una ITV fenomenal a nuestro ordenador y con ello dejarlo limpio de archivos temporales, de archivos que se quedan en la instalación de los programas, archivos duplicados, nos permite liberar memoria. Muy útil, la verdad, pero ahora mismo yo tengo Buo Cleaner, que pude encontrar por un precio irrisorio en una oferta, y que me resuelve, si no todo eso, me resuelve una buena parte, y tampoco me interesa Clean My Mac, por muy bueno que sea. Así que, primera lección, las suscripciones. Si esta va a ser la tienda alternativa, o si vamos a ponernos a pagar por suscripciones, desde luego a mí Setup me interesa bastante poco. Es verdad que tendremos que esperar a ver con qué catálogo llega a la App Store. Si el catálogo es más interesante que el que ahora mismo yo veo para Mac,
si tiene, bueno, conjuga las aplicaciones independientes con aplicaciones más comunes, con aplicaciones que utilizamos habitualmente en el día a día y a las que le vamos a sacar partido, creo que valdrá la pena. Si no, la lección es que las suscripciones se nos están acumulando. Revisa cuántas suscripciones tienes y si en algún caso vale la pena, por ejemplo, dejar de pagarla hasta que la vuelvas a necesitar. Nos pasa con plataformas de streaming, nos pasa con plataformas de lectura, nos pasa con plataformas de audiolibros, nos pasa con tiendas de aplicaciones. Y en este punto pongo un ejemplo. Si pagas por el paquete completo de Apple, en el que tienes Fitness Plus, tienes Apple TV Plus, tienes la cantidad que elijas de iCloud, 2 teras, por ejemplo, puedes pagar el máximo y es una maravilla. Tienes todos los demás servicios y además tienes Apple Arcade o Apple Arcade con decenas y decenas de juegos para jugar un ratito, esperando al dentista y en mi opinión no mucho más. Pues la verdad es que a Apple Arcade yo no le he sacado partido en ningún momento y podía haber comprado esos 2 o 3 juegos y ya está. En cambio, en estos últimos días he estado probando la opción que Google a través de la Play Store da. Por 29,99 euros puedes tener acceso a decenas de aplicaciones en las que incluyen juegos, aplicaciones de ofimática, aplicaciones de creatividad, fotografía, de todo. Y creo que el 95% de nosotros se podría apañar perfectamente con esa tarifa para gastar durante todo el año. Yo creo que al final 29,99 te los gastas comprando X juegos, X aplicaciones que después se quedan en un rincón olvidadas y de esta forma puedes ir probándolas, cambiando, volviendo a instalar y el listado de aplicaciones es realmente impresionante. Creo que ese precio es muy atractivo. Ahora, setup 10 euros al mes y pagarlo durante todo un año, creo que tiene de atractivo 0. Por otra parte, otra visión negativa de esta actualización iOS 17.4. Me parece que son pataletas de niño pequeño a veces por parte de Apple, que es una compañía enorme. Por ejemplo, la imposibilidad de instalar web apps a partir de ahora. Resulta que esas aplicaciones, que esos accesos directos al escritorio que nos hacíamos desde ciertas páginas web y que debido a la programación de esas webs se convertían en una especie de aplicación independiente cuando pinchábamos en ese icono, ya no las vamos a poder instalar porque necesitan WebKit, que es el motor de Apple, el de Safari, para poder funcionar. Como ahora resulta que vamos a poder disponer de motores alternativos a Safari, al de Safari, ya no podemos tener web apps. No se les ocurre otra forma de solventarlo. No podemos crear accesos directos a través de Safari para crear web apps. No se puede añadir un botón derecho o una opción secundaria en la que creemos web app directamente y esa sí utilice exclusivamente el motor de Safari. La verdad es que no se entiende que una compañía que, entre otras cosas, pues tiene cierta categoría, ¿no? O se le supone, o al menos así en sus presentaciones se nos propone y lo entendemos los que somos usuarios de la empresa de Cupertino, creo que no debería incurrir en este tipo de pataletas, de reacciones de patio de colegio y tendría que repensarlo. La Unión Europea parece que le va a dar un toque a Apple con esta visión que tiene la empresa para cumplir con la normativa europea que entra en vigor ya a partir de marzo. Así que veremos en las próximas semanas cómo evoluciona y quizá en 17.4 tenga que ser así, pero en la 17.4.1 vamos a ver si eso está resuelto ya, porque creo que así debería ser. Y hasta aquí el podcast de hoy. Una versión muy rápida, fugaz, de Fantástica Tecnológica y ahora sí vamos a intentar que sea así, que sean episodios más cortos porque la producción se hace mucho más sencilla y al final lo que queremos es compartir qué pensamos sobre tanto temas de actualidad como, bueno, pues un día pueden ser aplicaciones. Ya tengo una lista de varias aplicaciones que quiero compartir con vosotros, que utilizo mucho o que he descubierto últimamente y que además ahora con esa posibilidad de instalar nuevas tiendas de aplicaciones en iOS puede ser muy interesante. Si eres usuario de Android,
desde luego que también hablamos de ello. Cierto es que ahora mismo en Fantastec Studio utilizamos fundamentalmente, tanto en escritorio como en movilidad, sistemas operativos de Apple, pero si vas a la primera temporada y escuchas el episodio, pues yo creo que era el número 4, en el que hablábamos de iOS contra Android, verás que tanto Android como Linux como Windows en algunas ocasiones se convierten en sistemas maravillosos, porque todos tienen siempre algo positivo y algo negativo. Así que si así eres tú también, síguenos. Completa tus suscripciones con Fantástica Tecnológica en cualquiera de las aplicaciones en las que se pueden escuchar podcasts. Revisita la temporada anterior en fantastec.com para ver de qué hablamos y sobre todo cómo hablamos, aunque a partir de ahora ya te digo que tendremos podcasts, tendremos episodios más breves. En el canal de YouTube de Fantastec tienes también los audios del podcast y cuando publicamos vídeos también tienes esos vídeos. Se despide, por cierto, somos 500 y pico suscriptores en YouTube, así que ¿por qué no estás con nosotros? Se despide Rubén Rodrigo, hasta el próximo episodio. Hasta entonces, hombres y mujeres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo. I left a memory on your lips down by the water, where all the stars came crashing down into the sea. Because you're beautiful, and don't you know that all you have to do is be? 'Cause you got love you shouldn't send away.